Buenas noches a todos, bienvenidos a la Logia Blavatsky, a nuestra sesión de los martes Ocultismo Práctico. Vamos por el capítulo 7, bienvenidos todos y adelante Enrique, gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a continuar con el análisis de este libro de la señora Blavatsky, de El ocultismo práctico, el capítulo 7. En el punto 1D dice: estrecho es, en efecto, el campo visual limitado a la personalidad, que mide todas las cosas con la vara del interés egoísta, porque en semejante limitación no es posible que el ego conciba elevados ideales ni se acerque a los planos superiores de existencia. La señora Blavatsky expresa lo siguiente respecto del egoísmo. Yo digo que este egoísmo de raza o de los individuos, de la diversidad de religiones, de todo, es la gran maldición no solamente del siglo XIX, sino que durará hasta que no cambiemos o no hagamos un poco mejores de lo que somos. Pero esta humanidad aquí, nada puede compararse con ella. Ninguna imaginación puede crear demonios en los infiernos tan malos y perversos como la humanidad es en su conjunto. Cada raza odia a la otra. Cada raza va y escupe en la otra. Otro dice: yo soy el único. Mirar esto es algo terrible. El hombre, en vez de hacerse cada día mejor espiritualmente, se hace peor y peor y peor. Este egoísmo, cuando tú piensas todo para mí, es una cosa que te hiere primero y más, lo cual se te probará lógicamente que 2 y 2 son 4, ya que no puede evitar hacer esto. Cuando vienen y me hablan de una lucha, yo digo, los materialistas ven y dicen: esta lucha por la existencia es la gran ley, por lo tanto, vayan y anexen un país, como los rusos van y anexan lugares. Comienzan cargando sus pistolas, disparándole a algún pueblo desafortunado, como ellos hicieron el año pasado en Birmania, hoy Myanmar, en donde le dispararon a 200 personas. Este es el amor fraterno, y se llaman a sí mismos cristianos. Cielos, pero sí son diablos todos ellos, no son seres humanos. Todos aquellos que van y hacen guerras y matan gente y lastiman a todos, son eso, son diablos. Bien, pues veamos esto a la luz de lo que dice la señora Blavatsky, cómo efectivamente tenemos un gravísimo problema con el egoísmo. Eso de querer acumular o de querer beneficios solo para nosotros, pues nos acerca a esa concepción del mal, ¿no? Representado aquí por la palabra demonio, diablo, porque nos convertimos en eso, en la representación, en la encarnación del mal, cuando somos egoístas. Esto, porque no pensamos, esto es lo contrario a la expresión del padre Damián, la señora Blavatsky y otros grandes seres, ¿verdad?, que nos han mostrado que el amor, visto como altruismo, de servicio a los demás, es lo que debemos practicar. Pero estamos en camino, desde luego. Eso no se logra de un día para otro, ni en una encarnación, porque estamos tan atados a la materia, estamos tan atados a aquello que nos proporciona placer, que nos olvidamos de procurar a los demás. A veces somos egoístas hasta con la propia familia. Medimos cada paso, hasta las palabras. A veces no damos un apoyo, una palabra amorosa a alguien de nuestra propia familia porque no nos cae bien, porque no nos gustan sus maneras. Entonces, el amor no ve condiciones, no condiciona nada.
El amor se expresa abiertamente y sin condicionamientos. Entonces, ese es un grave problema que tenemos como humanidad. Pero diremos, es el momento de ese egoísmo acendrado, pero también es el momento de un despertar. Estos conocimientos son para que nos demos cuenta que hay algo más allá de lo que tenemos hoy en día. Y claro que nos costará, nos dolerá, habrá resistencia y habrá dolor al cambio. Hay dolor cuando nos oponemos, cuando resistimos el cambio. Entonces, tratemos de fluir lo mejor que podamos para que las cosas resulten menos dolorosas. Cierto es de que en la vida se sufre, pero también es cierto que se goza. Entonces, busquemos un equilibrio entre el sufrimiento y las alegrías que nos proporciona el placer. Y no digo el placer mundano, sino el placer elevado también, el placer de servir también. Entonces, todo esto para que cambiemos la ecuación de peor, peor y peor. Y entonces de mejor, mejor a mejor cada día. Sé que cuesta a unos más que a otros, por supuesto, porque hay en este momento a quienes ni les interesa esto, ni saben que existe además. Y asisten a los templos y escuchan la prédica del sacerdote y bueno, les entra por un oído y les sale por el otro, más rápido de lo que lo escucharon, ¿no? Porque cada quien tiene sus propios intereses y eso es egoísmo, ¿sí? Pero si voy a dar una limosna, voy a dar un óbolo de gratitud a la institución eclesiástica, pero creo que me vean, saco el chequezote y lo firmo ahí delante de todos, aunque solamente tenga 2 ceros, ¿verdad? O un cero, es decir, eh, algo muy estrecho, algo muy, muy limitado. Entonces, debemos pensar en estas cosas y tratar de hacer algo mejor de lo que hasta hoy hemos hecho. ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna participación a través de pregunta o alguna opinión? Con mucho gusto lo escuchamos. Pati, Pati levantó la mano. Adelante, Pati. Tengo una pregunta, Enrique. Obviamente nosotros como seres humanos tenemos una sombra, ¿no? Que es la parte negativa que siempre nos envuelve hacia ese egoísmo. ¿De dónde proviene ese egoísmo o dónde se encuentra alojado ese egoísmo dentro de nuestra conciencia? En la ignorancia, ¿sí? Desconocemos las leyes del amor y entonces, por eso precisamente nuestro campo visual, como dice el, este, el texto, nuestro campo visual es muy limitado. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado en el conocimiento espiritual. Solamente tenemos conocimientos intelectuales de ciencias y de algunas otras cosas, que es lo que nos mantiene con el interés en tener los satisfactores que nos permitan sentirnos a gusto, que nos permitan sentir un bienestar material, pero falta la cosa espiritual ahí. Entonces, si hay ignorancia, entonces es como estar ciegos, pero ciegos del alma. El alma es la expresión del amor. Entonces, si nosotros no actuamos con el alma, difícilmente vamos a poder mostrar lo que la riqueza que tiene el alma, que es el amor. Entonces, yo considero que es eso, es la ignorancia lo que produce este egoísmo, desde luego. Por supuesto que está el deseo de por medio, el deseo de la búsqueda del placer, el placer personal. Y entonces, cuando hay esa búsqueda por el placer, no vamos a dar placer a los demás, sino que es el placer para mí. Y si es para mí mismo, entonces soy egoísta. Es esa la otra vía que usa el ser humano para, para ser egoísta, porque busca el placer a través de los sentidos,
para satisfacerse. Y el caso es de que una vez de que satisface un deseo a través del placer, vuelve nuevamente al día siguiente o una hora después porque quiere repetir esa sensación placentera y eso nos convierte en egoístas. Es lo que yo creo. Gracias. Sí, Pati. ¿Alguien más? No, Enrique, como comentabas, que realmente al uno adquirir conocimiento trascendental, pues va saliendo de la ignorancia, va aprendiendo no cómo funcionan todas las leyes, pero va comprendiendo algunas, las que tenemos capacidad para aprender, y eso nos va a llevar a tener una actitud diferente ante la vida, ante los problemas u oportunidades que se nos puedan presentar ante cualquier ser humano. Pues entonces vamos a tener otra actitud y vamos a ver las cosas de manera diferente, pensando que todos somos uno, pues que podemos mejorar, que podemos ser mejores personas. Gracias. Gracias, Caro. Sí, así es. En la medida en que vamos despertando, pues nos vamos dando cuenta de que existen otras posibilidades y empieza uno a sentirlas, a percibirlas ya con el alma. Gracias, Caro. Adelante, Ada. Yo estaba pensando que el egoísmo viene siendo como un escándalo que nosotros tenemos, que traemos de muchas vidas arraigadas. Por eso que todavía no lo podemos sacar, ¿no es cierto?, de nuestro corazón, porque yo creo que ahí es donde se aloja, porque tiene el otra contraparte que es el amor, ¿no es cierto?, el egoísmo y el amor, el odio. Entonces yo creo que ahí está arraigado y viene siendo uno de los escándalos que vienen. Yo veo también que los escándalos son como nuestros hijos, que los alimentamos, que los vamos alimentando y los vamos alimentando y los ponemos como una mochila a nuestra espalda, que vamos teniendo ese sobrepeso, que tenemos que irlo de a poquito nosotros conociéndonos, ir interiorizándonos, ¿no es cierto? Y poder al final lograr sacarlo, pero con mucho amor y con mucha compasión. Eso. Sí, así es. Sí, efectivamente, son parte de nuestros agregados. El egoísmo, pues, hemos convivido con él, lo hemos practicado y cuando regresamos a este plano, pues ahí sigue la compañía del egoísmo. Pero una vez de que empezamos a conocer o a través del sufrimiento también, es cuando empezamos a comprender como almas. Empezamos a comprender que no, el egoísmo no es lo más apropiado para evolucionar. Sirve porque el egoísmo nos fortalece la voluntad también, porque luchamos por algo para nosotros. Entonces, una vez de que alcanzamos esos objetivos y el alma comprende que, como decía yo, llega a una plenitud en la satisfacción, pero se renueva el deseo y quiere más, y quiere más. Y esa búsqueda del placer invariablemente nos lleva al dolor, ¿verdad? Porque placer y dolor son hermanos o son la misma cosa finalmente. Y es a través del sufrimiento, a través del dolor, que finalmente, eh, por vía de los escándalos, se va recordando a través de la reminiscencia. El alma no tiene recuerdos, tiene reminiscencias, según dice la señora Blavatsky, y entonces a través de esas reminiscencias vamos comprendiendo por qué es el estado de dolor. Ese dolor es producido por el egoísmo, por la falta de empatía, falta de solidaridad a los demás. Bien. Connie, ¿estás por ahí? Adelante. Bienvenida. Sí, Enrique. Buenas noches a todos, hermanos. Pues mi comentario a este párrafo es: no debemos olvidar que tenemos un cuaternario, ¿sí?
¿Y por qué? Porque tenemos nuestro ego, pero ego con minúscula, que es prácticamente nuestra personalidad. Y ahí es donde, dijéramos, todo empieza la situación difícil del peregrinaje, porque como estamos arraigados, está Kama Manas, dije, Manas está muy ligado con Kama. ¿Y qué pasa? Que Kama gana generalmente, sobre todo cuando tenemos mucha ignorancia, siempre Kama le va a ganar a Manas. Y entonces, ¿qué pasa? Se queda anclado en el sufrimiento, en el deseo. Y eso, ¿qué es? Pues sencillamente el que no se pueda ver con claridad el camino que tenemos, que es un camino glorioso. Y como tú ya bien dijiste, Enrique, esto se gana mucho a través del sufrimiento, pero ese sufrimiento debe ser de manera objetiva, sin estarnos lamentando de lo que nos pasó o estar anclados ahí, sino avanzar, avanzar, transmutarlo de alguna manera, ya no quedarnos fijos ahí. Cuando alcanzamos eso, superamos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos disminuyendo nuestra ignorancia. Y estos estudios son básicos para avanzar en ese camino, ¿sí? El estudio, la reflexión y el servicio, o sea, la acción, ¿sí? No importa que sea muy poquito, pero con ese poquito que hagamos, habremos avanzado mucho y vamos a hacer que otros también lo hagan. Entonces, recordemos que como somos mente, lo que haga uno afecta a todos. Y si uno avanza, los demás van a avanzar. Y si uno no avanza, estamos deteniendo a los demás. Eso es lo que no debemos perder de vista, que no debemos quedarnos fijados, porque ya con estos estudios tenemos gran responsabilidad de que estamos atrasando a otros. Y eso no debiera ser, porque casi nos convertimos en esos diablos. ¿Por qué? Porque ya estamos aprendiendo. Si no supiéramos nada, pues a lo mejor seríamos diablitos. Pero si ahora no hacemos las cosas como se debe, pues ya seremos diablotes. Entonces, debemos de felicitarnos por estar en este estudio, en estos grupos que nos ayudan a caminar. Gracias, Enrique. Gracias, hermanos. Muy bien. Gracias, Connie. Gracias por tu aportación. Elsa, por favor. Bueno, pues Connie ya me ganó y creo que lo dijo más bonito que yo. Pero bueno, nada más agregar que así como una de las virtudes es la paciencia, yo creo que también tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, reconocer humildemente cuando nos equivocamos, pero lo que decía Connie, ¿no? Actitud. Entonces, y seguir adelante, o sea, me equivoqué y pues va de nuevo, ¿no? Eso es todo, Enrique, gracias. Gracias, Elsa. Bien, creo que ya no hay más, ¿verdad? No, no más nadie, Enrique. Bien, entonces vamos con el punto E, que dice, las condiciones de adelanto están dentro y no fuera, y por fortuna son independientes de las circunstancias y condiciones de la vida terrena. Por lo tanto, a todos se les depara la ocasión de ir escalando cumbre tras cumbre y cooperar así con la naturaleza en el cumplimiento de la evidente finalidad
de la vida. Para poder explicar lo que contiene este párrafo, pues escribí lo que es lo que yo creo y le agregué algunas otras cuestiones que están en los textos teosóficos. Entonces el comentario aquí es el siguiente, porque como habla de que las condiciones de adelanto están dentro y no fuera, quise hacer una relatoría de cómo es el proceso de el devenir de la mónada espiritual, ¿no? Y hasta que llega al hombre. Entonces, les voy a pedir paciencia, por favor, y vamos haciendo comentarios también. Entonces, lo que yo creo que es que en el incesante devenir de los ciclos de actividad y reposo, denominados Manvantara para el ciclo de actividad y Pralaya para el de reposo, la mónada espiritual como expresión de la vida divina, al inicio de un Manvantara, desciende hacia la materia para adquirir experiencias, es decir, es lo que somos nosotros ahora. Hemos de decir que la mónada es consciente solo en su propio plano, es decir, en el plano monádico, ahí se expresa como lo que es, como el Dios que es la divinidad expresada en ese plano. De tal manera que al descender a la materia se vuelve inconsciente y para recuperar la conciencia ha de pasar por todos los reinos inferiores de la naturaleza hasta alcanzar el reino humano donde inicia la recuperación de la conciencia, a la cual se denomina arco ascendente, impelido desde el principio por la ley de evolución. Eso es lo que pasa. Después cae en la inconsciencia la mónada en los planos, en los reinos elementales, y de ahí pasa al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y finalmente, por el momento, al reino humano, que es donde estamos, donde ya somos autoconscientes. Y es aquí de lo que hemos estado hablando, de lo que comentaba Connie, a partir de que ya somos hombres, de que la mente ya se puede manifestar, entonces ya nos hacemos responsables. Es cuando inicia nuestro proceso kármico. Bien, continuando con la descripción de la expresión en los diferentes planos de la mónada, dice, la mónada para poder manifestarse en los planos inferiores requiere de vehículos apropiados, uno por cada plano, un vehículo por cada plano, desde el más elevado o interno, es decir, buddhi, hasta el más bajo o externo, el físico. Vean cómo estamos hablando de los planos, que hay planos internos espirituales como buddhi y los planos externos como es el plano físico, para ir ubicando cómo de lo interno, cómo en lo interno radica el motor de donde se ha de expresar hacia el exterior para luego unir esa parte externa hacia lo interno. Estos vehículos son denominados principios, entre los cuales destaca el principio pensante, o mana, que es el enlace entre el espíritu y la materia, entre lo interno y lo externo. El hombre interno es Buddhimanas, el externo Kama, Prana, doble etéreo y el físico, es decir, el cuaternario inferior. Es precisamente Manas, el pensador, el principio pensador o pensante, al cual se le denomina el alma humana, el que juega el papel más trascendente en la evolución de la humanidad, dado que es el enlace entre el mundo externo y los planos internos. Por ello es muy importante su control, es decir, tener control de los pensamientos. Eso es muy importante, que nuestros pensamientos tiendan hacia arriba, no hacia abajo. Bien,
ese fue el comentario que yo hice respecto de lo que yo he aprendido y de lo cual hice un relato, una explicación, pues esperando que pueda ser comprensible de cómo funciona de lo interno a lo externo, es decir, de la divinidad, viaja la mónada hacia la materia, que es la representación de lo externo, y llegamos al plano humano, y ahora en el plano humano, ya apelamos al principio pensante, el pensador, a la mente, para desde ahí proyectar a la parte material hacia lo espiritual. Pero el motor es el espíritu, no la personalidad. Ahora les leo lo que dice en los Yoga Sutras de Patanjali, como sigue. Se obtiene este yoga por el control y la cesación a voluntad de las modificaciones de la mente. Al cesar la mente de estar continuamente distraída por las múltiples preocupaciones terrenales y llegar a adquirir la quietud de un lago tranquilo, entonces puede reflejar la gloria del yo divino. Es decir, puede reflejarse Dios en la persona que practica el yoga, porque la divinidad es la paz absoluta, es la salud absoluta, es la inteligencia absoluta. Desde luego que el ser humano no va a reflejar al absoluto, pero sí va a reflejar en parte a esa divinidad, a ese yo divino, que es el Atma, el principio que es la chispa divina, que es la que nos mueve a la actividad. Cuando esto se logra, dice Patanjali, el ser se conoce a sí mismo como es y se asienta en su propia naturaleza verdadera, es decir, la interna, ¿verdad? En este estado de quietud, el hombre interno toma el control de los vehículos inferiores y se manifiesta por medio de ellos, disminuyendo los apegos y repulsiones personales y emocionales. Vean la importancia que tiene de aquietar la mente. Cuando aquietamos la mente y la encauzamos hacia los planos elevados de la conciencia, entonces todo cambia en el ser humano. El ser humano, la persona que es, esa personalidad violenta, distraída, confundida, egoísta, celosa, vanidosa, orgullosa, se transforma y se convierte en altruista, en bella, en un ser lleno de compasión, de amor, de altruismo, de sentirse uno con todos los demás. Esa es la transformación. Una vez de que la mente se aquieta, y cuando digo se aquieta, no es que esté inactiva, sino que está en un plano elevado de conciencia. ¿Por qué? Porque ya tiene la luz de Buddhi, la luz espiritual. Entonces, ya no hay confusión, ya no hay dudas. Nosotros somos, lo vivimos, lo percibimos, lo vivenciamos como la unidad. Nosotros somos esa unidad. Cuando alcanzamos ese estado de paz interior. ¿Eh? Por su parte, la señora Blavatsky nos dejó un legado espiritual llamado la escala de oro. Dice la escala de oro: contemplad la verdad ante vosotros, una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, un intelecto activo, una percepción espiritual sin velos, una actitud fraternal para todos, una disposición para dar y recibir consejo e instrucción, un sentido leal de deber hacia el maestro, una obediencia voluntaria a los dictados de la verdad, soportar con valor la injusticia personal. Eso, y una valiente declaración de principios, animosa defensa de aquellos que son injustamente atacados y una contemplación constante del ideal del progreso y perfección humanos, nos revela
la sagrada ciencia. Tal es la escala de oro por cuyos peldaños puede ascender el estudiante al templo de la sabiduría divina. Este es otra de los grandes legados de la señora Blavatsky. Desde luego que cada una de las frases expresadas, cada uno de los elementos que toca, son dignos de estudio, de un estudio profundo. ¿Sí? Cuando dice, contemplar la verdad ante vosotros, una vida limpia, ¿a qué se refiere? ¿Limpia de qué? Una mente abierta, es decir, estar dispuestos a escuchar, a investigar, con una mente libre, sin prejuicios. Luego, un corazón puro, desde luego que sea la expresión del amor, que no vea, que no distinga entre una raza o una religión o un pobre o una condición social, nada. Un corazón puro ve a todos igual. Una disposición para dar y recibir consejo e instrucción, es decir, dejar de lado el orgullo. Yo puedo, a quienes pueda ayudar, puedo hacerlo, sin sentirme orgulloso por eso. Pero que ese mismo orgullo no me impida el que yo pueda recibir instrucción, porque debo comprender que no soy perfecto, que soy perfectible y que todo aquello que se me otorgue, trataré de asimilarlo de la mejor manera para enriquecerme y poder yo enriquecer a los demás también. Luego dice, un intelecto activo. Sí, sabemos que la mente no descansa, que el intelecto siempre está en búsqueda de más conocimiento, sí, pero no solamente el conocimiento científico como lo vemos ahora, sino un conocimiento espiritual, es decir, que ese conocimiento científico sirva para ayudar a los demás a crecer, a avanzar. Eso es lo que yo creo. Luego, un sentido leal de deber hacia el maestro, es decir, no debemos olvidar que hay quienes nos legaron esas enseñanzas y debemos reconocerlo de la mejor manera. No podemos nosotros regatear nada a aquellos que generosamente nos legaron toda esta riqueza espiritual a través de los textos. Bueno. Luego, una obediencia voluntaria, o sea, no una obediencia por obligación, sino que yo obedezco porque es mi deber obedecer. Obedecer no a Dios, ni a mi persona, ni a un maestro, porque el maestro finalmente es la expresión del amor. Entonces, obedezco a la ley de evolución, a la ley de karma. Eso es mi deber hacerlo, para evitarme más problemas de los que ya tengo. Por eso dice, obediencia voluntaria a los dictados de la verdad. La verdad es la divinidad, nadie más. Soportar con valor la injusticia personal. ¿No? Es decir, no debo pensar que hay una injusticia hacia mí porque alguien me quiere hacer daño, que esto ocurre desde luego. Pero lo que sintamos como injusticia es parte de nuestro karma. Y entonces no debemos oponernos a ello. Simple y sencillamente hay que comprender y no detenernos en esa circunstancia. Luego, todo esto que es parte de nuestro crecimiento está asociado a una valiente declaración de principios. Es decir, no tenemos que andar por el mundo diciendo, declarando cuáles son nuestros principios, sino para con uno mismo. ¿Cuáles son mis principios de vida?
Desde luego que debemos pensar que son principios elevados, ¿verdad? Y luego, así como queremos justicia para nosotros, también debemos defender la justicia en aquellos que sufren injustamente las injusticias, los ataques que sin razón reciben de otros también. Eso es colaborar, eso es unificarse, saber que todos somos uno y que por tanto lo que le hagan a mi hermano me lo hacen a mí también, o lo que yo haga a un hermano se lo hago a todos en general y me lo hago a mí mismo. Entonces, esto, más lo que ustedes agreguen a cada una de estas expresiones, que es muy válida, entonces eso nos va a enriquecer para ir comprendiendo esta escala de oro que nos dejó para reflexionar y para practicar, nos lo dejó la señora Blavatsky. Bueno, para finalizar este punto cito a la señora Clara Cott, que dice, al través de las edades y pasando por todos los reinos de la naturaleza, pugna la vida por llegar hasta el supremo evento, la manifestación de los hijos de Dios, es decir, los manasaputras, que somos nosotros, los seres pensantes, ¿no? Tal cosa solo es posible que ocurra en el hombre evolucionado y el nacimiento de la conciencia espiritual en su interior. Eso hará que su ser trascienda la simple naturaleza humana. San Pablo lo llama el Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y vigila con ansia sobre su pueblo hasta que Cristo se forme en vosotros. Eso dice el apóstol Pablo. La conciencia espiritual posee su propio conocimiento, que no es el de los hechos intelectuales. Tal conciencia está allá, muy hondo dentro de nosotros, esperando que la evoquemos, y es la verdadera fuente de esa hambre eterna, hambre de nuestra alma, por la belleza, la sabiduría y el amor, por lo bueno, lo verdadero y lo bello, que constituye el significado real de religión, es decir, ligamento, y que nada puede matar en nosotros. También lo podemos llamar el instinto o anhelo por regresar al hogar del espíritu inmortal en el hombre. Esa maravillosa yo está siempre allí, pues tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Durmiente en gestación en la matriz de nuestra naturaleza humana hasta que llegue el instante de su nacimiento. En la voz del silencio se dice, pues entonces el alma escuchará y recordará. Es decir, hay que venir desde el fondo del interior del ser divino que somos para poderlo expresar en lo externo, a través de la personalidad. Eso es a lo que debemos aspirar, paso a pasito, con calma. No nos apresuremos porque la premura nos puede hacer tropezar y lo peor caer. Y lo peor de lo peor, que va a costarnos mucho levantarnos. Entonces, es necesario ir paso a paso para no tratando de acelerar, terminemos por perder oportunidades. Entonces, poco a poco, mis queridos amigos y hermanos. Así que esto es lo que les comento respecto de los comentarios de otros escritores y lo que yo pude comprender respecto de este tema. Así que si tienen algo que comentar, adelante. ¿Se durmieron o quedaron en el súper interno? Quedaron en el fondo de lo interno. Estamos asimilando lo que nos comentaste. Sí, sí, exacto. Estamos tratando de digerir. Demasiado para mi ego. Eso estuvo muy bien. Mira, no, Marco ya levantó la mano. Adelante, Marco.
Bueno, asimilando todavía como todo, pero sí agradecido por los textos y lo que comentas. Me llama la Sí, atención un aspecto interesante. Ahora está de moda esto del mindfulness, es decir, sí, de ir a, no sé, caerse, tratar de buscar una observación sin juzgar, digamos, ¿no? Y hay sí, un montón de técnicas que están aplicando incluso las universidades, ¿no? Para sí, generar un poquito más de conciencia. Eh, pero recordando un poco lo que tú mismo decías otra vez, por ejemplo, respecto a otras formas de trabajo, solo por hoy no me enojaré con nadie, ¿no? Como una forma de generar algo de práctica, ¿no? Solo por hoy hago todo mi trabajo perfecto. Y bueno, no sé, ¿qué opináis un poco en este aspecto? Porque un poco como que el mindfulness estaría llevando a la gente por un camino muy lento, pero sí que aprenda algo. Pero quizás nosotros tendríamos que ir por un camino más rápido, no sé. Pero también un poco me queda con lo que ahora hablamos. Sí, realmente yo comprendo que queda a poco. Y cuando te toca, y es el momento, ¿no? Cuando estás preparado, cuando cumplió el ciclo, es decir, no puedes aspirar a un curso superior si sigues todavía en básico, ¿no? Yo pienso un poco va por ahí. Y bueno, sí estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Que muy poco estamos trabajando básicamente superior, no estamos tratando de hacer el esfuerzo serio en esa vida, ¿no? Gracias, Enrique. gracias a ti, Marco. Pues sí, efectivamente, esto del mindfulness, pues es eh, igual que pues el Raja Yoga. Llegará el momento en que cada uno de los practicantes que decidan eh, realizarlo, pues es porque ya están haciendo el esfuerzo serio de poder eh, actuar de esa manera a través de la mente superior. Es esa búsqueda de, de, de que sea la mente superior la que ya tome las riendas de todos los asuntos de la vida del ser humano. Y efectivamente, eh, ese es un proceso lento, porque así debe de ser además. La evolución no agarra velocidad para dar un salto cuántico. La evolución se va dando paulatinamente, porque así conviene, porque no podemos pasar de primer grado de instrucción escolar a un sexto grado o a un décimo grado. Tenemos que ir paso a paso, grado por grado. No es de otra manera. Entonces, ah, si tenemos ansias, si tenemos eh, deseos de avanzar más rápido, pues entonces dependerá de cada uno poner el entusiasmo, poner a hacer todo lo que vaya en favor de la evolución de la vida y efectivamente sin hacer daño a los demás y todo. O sea, es un proceso muy complejo, muy difícil, que por lo cual hay que llevarlo poco a poco, porque poco a poco vamos aprendiendo, porque no podemos aprender todo de un solo golpe, porque si no nos indigestaría. Entonces la naturaleza misma nos va conduciendo sabiamente. Todo es poco a poco, pian pianito, ¿no? Claro que el que está capacitado, como tú mismo lo dijiste, Marco, pues él se podrá avanzar. Ya refería yo en días anteriores, como aquí en la Ciudad de México hay niños de 10 años, de 9 años, que están cursando la universidad y es más, llevan hasta dos carreras universitarias y las hacen perfectamente. Son seres evolucionados intelectualmente de una manera superlativa, porque pueden con eso a la edad de 9 años. A la edad de 9 años, 10 años, ya hicieron jardín de niños, ya hicieron primaria, ya hicieron secundaria, lo que es el bachillerato o preparatoria, high school, como le llamen, y ya están en el grado universitario, y llevando dos carreras a la vez, los llamados niños genio, pero esos han desarrollado el intelecto de una manera extraordinaria, ¿sí? Pero no es producto de una sola vida, es producto de muchas vidas atrás que adquirieron esa capacidad de desarrollo intelectual, pero es así, según lo que dicen las escrituras teosóficas, esto es así, todo es paulatino. Y claro, en el caso de estos niños llamados genio, pues las cosas se les facilitan porque siguen desarrollando esa capacidad.
pero hace falta la parte espiritual todavía. Entonces, cuando alcancemos ese equilibrio entre intelecto y espíritu y la materia podamos hacerla sublime, pues entonces ya estamos hablando de, seres superiores, de maestros de la humanidad. Mientras tanto, debemos seguir trabajando así, de acuerdo a nuestras fortalezas, a nuestras debilidades, y luchar, eso sí, con ahínco los que podamos, pues hacerlo con sinceridad y con la fe puesta, es decir, la certeza de que sí se puede. Entonces, poco a poco, pero con firmeza, por favor. ¿Ok? Ese es mi punto de vista. Hermano José. Gracias. Adelante. Sí, mis hermanos, me gusta mucho cómo nos relacionas otros textos, mi querido hermano, referentes al mismo tema, ¿verdad? Y la misma que estamos estudiando. Ojalá luego también ¿verdad? Nos pasen por ahí qué libros por ahí son para nosotros tenerlos a la mano. Quiero pues felicitarte otra vez, ¿verdad? Por esta forma tan dinámica de hermanos en estas pues investigaciones, en estas lecturas, en que todo. Más quiero referirme, a lo mejor ya soy repetitivo, ¿verdad? Pero pues yo soy de los que tienen que darle una leída y otra leída y luego oír también para poder poquito aprender, porque no es fácil, más las cosas que son nuevas para uno, ¿verdad? Como son estas lecturas, donde dice que elevados ideales que se acerquen a los planos superiores. Entonces yo tengo que buscar que esas condiciones para yo llegar ahí están dentro de mí, quiero entender, ¿verdad? Que están en mí, que están adentro y no fuera de mí, o sea, no las puedo buscar afuera, sino que están en mí. Entonces ese es mi reto, mi compromiso para buscarlas. Y dice la fortuna, las circunstancias y condiciones de la vida terrena, o sea, en esta vida que estoy en lo terreno, que eso pues yo hasta ahora que estoy con usted estoy, ¿verdad? Poco a poco aprendiendo de esa vida que llevo, que es terrena y que hay otra vida que es la vida espiritual y que ahí sí, pues debo de poner todo mi empeño también, ¿verdad? Para ir evolucionando, ir poco a poco a lograr ese Cristo, que yo entiendo que esto Cristo que nos mencionabas por ahí es como un estado de conciencia, ¿verdad? Ya al tener todos estos elementos en uno, tiene que ir viendo que va evolucionando y su actitud o su actuar va también siendo diferente. Nada más, queridos hermanos. Muchas gracias, hermano José, pero es decir, voy a dividir la respuesta en dos. La primera, yo soy el agradecido, porque gracias a que tengo la generosidad de que me acompañen a compartir estos conocimientos, yo he estado en la posibilidad de estudiar y de aprender, porque este punto particularmente sí me costó relacionarlo. Yo tuve que apelar a mi memoria y quizá a la lejana intuición y poder recordar en qué textos podía yo encontrar algo para poder ayudar a aclarar mejor esto que se expresa en estas 7, 8 líneas del texto. Y lo que yo recordaba, bueno, pues lo fui escribiendo para que no se me olvidara. Y quizá pueda yo repetirlo ahorita, en este momento, pero preferí escribirlo. Y ya después me basé en los textos de los Yoga Sutras de Patanjali. Tú hablaste de la bibliografía, es de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? Ahí se encuentra. Claro que no te puedo decir en este momento en qué capítulo es, porque no lo anoté, ¿verdad? Tendrías que buscarlo allí en los Yoga Sutras, y que es bastante el
tratado este. Y el de Clara Cod, el comentario de Clara Cod, ese está en el libro que se llama La eterna sabiduría de la vida. ¿Sí? Ese ahí se puede encontrar. Es un libro que tiene muchas referencias de otros textos y que aclaran mucho las cosas. A mí me gusta mucho la forma de escribir de la señora Clara. Y respecto de lo que dije de la señora Blavatsky, creo que eso está en la clave de la teosofía. Entonces eso lo vamos a volver a encontrar en el estudio de la clave de la teosofía en su momento. Igual que lo del padre Damián, lo vamos a volver a encontrar ahí con más amplitud, con todo el ardor y la pasión que lo escribió la señora Blavatsky. Entonces, pues aquí estamos y te agradezco, José. Sobre todo, valoro tu interés porque tú dices que son cosas nuevas para ti, pero veo que las entiendes muy bien. Entonces, adelante, hay que seguir sobre todo poniendo atención. En mis épocas de estudiante, yo creo que fui flojo para estudiar, pero lo que sí es que era yo muy atento en la hora que el maestro estaba dando la clase, y después yo solamente daba un pequeño repaso de los apuntes que yo tomaba, y no me ocupaba yo de estudiar y estudiar y estudiar. La atención aquí juega un papel muy importante. Aquí y en todo lo que es enseñanza, aprendizaje, la atención es fundamental. La atención, la intención y el interés que uno ponga para aprender vale mucho. Ya no necesita uno más que dar un pequeño repaso porque ya la conciencia lo registró y solamente hay que recordarlo. Así es. Gracias, José, y a quienes han participado. Pues yo creo que si ya no hay otra intervención, ya lo dejamos aquí.